Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos un vídeo más al canal de optimización motora, y hoy vamos a hablar de una pregunta que me llevan haciendo bastante, y es ¿por qué hay gente que se pone un disco en los talones para hacer ciertos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, sentadilla. Y si yo lo tengo que hacer, ¿no? Bueno, pues os voy a explicar por qué se suele poner un disco debajo de los talones para hacer sentadilla y por qué yo no lo recomiendo para nada y en ningún caso, ¿vale? Esto suena muy radical, pero ahora os voy a explicar todo para que me entendáis. Lo primero que os quiero contar es el por qué o por qué hay gente que pone esos discos pequeños, ¿no? Pequeños discos en los talones a la hora de, por ejemplo, hacer una sentadilla. Bueno, la función que tienen esos discos es que el tobillo tenga que ejecutar menos rango de movimiento a la hora de hacer una sentadilla, ¿vale? A la hora de hacer una sentadilla, pues el tobillo tiene que hacer una flexión dorsal y es un movimiento que a veces hay personas que lo tienen disminuido, y esto hace que o bien tengan que modificar mucho su sentadilla en otras articulaciones, cadera o rodilla, o bien que se le levanten los talones a la hora de hacer una sentadilla. Por tanto, si meten un disco, disminuimos las demandas de rango de la flexión dorsal y esto permite normalmente que la sentadilla sea más vertical y un mayor trabajo, en este caso, pues de los cuádriceps, si es que se consigue, ¿vale? Entonces, pues esa es la función que tiene el disco que ponen ciertas personas en el talón a la hora de hacer sentadilla. Sin embargo, veo un muy mal uso o una mala prescripción a las personas de poner discos, porque normalmente muchas personas que se están iniciando en hacer sentadilla, pues les mandan, ¿no? Haz una sentadilla, hacen una sentadilla y ya se le levanta un poquito los talones y ya de repente, pum, les meten un calzo, ¿no? Les meten un disco detrás del talón. No, es que tienes poca flexión dorsal. Y no estoy para nada de acuerdo, ¿vale? Eso no es una buena manera de evaluar si la persona tiene una buena o mala flexión dorsal de tobillo. Habría que evaluar de verdad esa articulación por separado y también evaluarla, obviamente, con carga en una sentadilla, pero la mayoría de las veces y por experiencia no hace falta meter un calzo a las personas en el talón, ¿vale? Normalmente con ciertas indicaciones y correcciones las personas son capaces de hacer una sentadilla sin levantar el talón perfectamente. Obviamente, según las proporciones anatómicas de cada persona, pues habrá gente que haga una sentadilla mucho más frontalizada y habrá gente que la haga mucho más tirado hacia adelante o mucho más inclinado, ¿vale? Esto ya depende de las proporciones anatómicas de cada persona. Pero como os digo, el tema de elevar el talón en la bajada normalmente suele ser más un fallo de mala corrección por parte del entrenador o del monitor o de quien sea, y normalmente este problema se suele solventar con una buena indicación o con ciertas modificaciones de la sentadilla, ¿vale? Por lo tanto, antes de meter un calzo a ninguna persona, lo que habría que hacer es intentar solventar el problema de otras maneras, ¿vale? Modificar su sentadilla, ver sus proporciones anatómicas y ver cuál es su sentadilla ideal y indicarle pues que tiene que apoyar el pie entero y ver lo que puede bajar y tal. Y, si es necesario, evaluar de manera aislada su flexión de tobillo de los dos pies, ¿vale? Por lo tanto, antes de meter ningún calzo hay que hacer todo esto. Esto ya es la primera razón por la cual yo no soy partidario de meter calzos a la gente o discos a la gente en el talón, ¿vale? Y lo segundo es que si realmente esta persona tiene un déficit de rango de movimiento en la flexión dorsal que le impide hacer movimientos de squat, véase una sentadilla, habría, por un lado, o yo sería lo que haría, habría que ver si esta disminución del rango viene causada por un problema estructural, es decir, que esa persona nunca va a ganar rango porque tiene un problema estructural y nunca ganará rango en flexión dorsal, o simplemente es una falta de fuerza en sus flexores dorsales o una falta de coordinación intermuscular, y podríamos solventar esto pues ejercitándolo, es decir, ganar rango de movimiento en la flexión dorsal para que esta persona pueda llegar a hacer una sentadilla sin levantar los talones o sin echarse demasiado hacia adelante o lo que nos interese en este momento, ¿vale? Porque echarse hacia adelante no siempre es malo, ¿vale? Hay que ver
cuál es nuestro objetivo y por qué estamos haciendo una sentadilla con esa persona. Pero bueno, ese es otro tema y daría para otro vídeo. Por lo tanto, si esa persona tiene el rango realmente disminuido, habría que ver formas de arreglarlo y si se puede. Y en el caso de que no se pudiera, pues tampoco soy partidario de poner unos discos detrás de los talones, ¿vale? ¿Por qué? Porque es horroroso, es súper inestable, es súper incómodo. Para esto existen zapatillas de halterofilia que tienen un calzo bien puesto en el talón y disminuyen las demandas de flexión dorsal del tobillo de una forma bien hecha, no metiendo un disco que es súper inestable, súper incómodo de pisar y parece que están ahí haciendo equilibrios mientras hacen una sentadilla. Por tanto, en el caso de tener que meter un suplemento detrás del talón o debajo del talón para disminuir las demandas de flexión dorsal, hacerlo bien. Hay que indicarle a esta persona que tiene que comprar unas zapatillas de halterofilia y hacer las cosas como es debido, no meter un disco horroroso que le causa un impedimento de hacer una sentadilla totalmente bien. Sí, no levantará el talón, pero es que, madre mía, parece que está haciendo el limbo ahí, está bailando, parece que, vamos, es una antisentadilla, ¿vale? Por lo tanto, en ningún momento, en ningún caso, yo soy partidario de usar discos. Las personas que realmente tengan estas necesidades, pues habrá que comprarse unas zapatillas de halterofilia, porque las necesita en este caso, y en el caso de que no las necesiten, pues se puede, como os digo, arreglar ese problema, pues o bien con buenas indicaciones, o bien modificando la sentadilla, o bien entrenando el rango de flexión dorsal del tobillo para que esta persona pueda llegar a hacer la sentadilla como nosotros queremos. Por eso, como dije al principio, yo en ningún caso veo buena utilidad o no soy partidario o no recomiendo poner unos discos, ¿vale? Así que aquí os dejo mi opinión sobre los discos horrorosos detrás de los talones y nos vemos en próximos vídeos.